Vale, vamos a hacer este ejercicio que es un poco difícil si no tenemos las bases bien justificadas de lo que hemos aprendido en PCInt. Este es un ejercicio que estoy haciendo cuando todavía no estoy terminado el curso de PCInt que estoy enseñando en este canal de YouTube, en mi canal de YouTube. Pero estoy haciendo este ejercicio porque hay personas que me han pedido que les explique. Entonces, pues aquí va a estar este video para esas personas. Es un laberinto que tenemos que hacer. Yo he creado una forma de hacerlo. Hay distintas formas de cómo podemos llegar a una solución. Entonces, esta no es la única forma, está claro. Quizás hay una forma más sencilla, quizás hay otra, pero hoy les voy a enseñar esta forma de aquí que yo hice. Entonces, primero vamos a leer el enunciado, que es lo importante, entender primero el enunciado. Si no lo entendemos, no podemos avanzar, porque entonces no vamos a saber qué hacer en el código, qué declarar, qué variables pueden tener. Entonces, para tener una idea de cómo se podría hacer el algoritmo, debemos entender todo. Dice: salida de un laberinto. Se trata de encontrar un camino que nos permita de un laberinto definido en una matriz m por n por n. Para movernos por el elemento solo podemos pasar de una casilla a otra que sea adyacente a la primera y no está marcada como una casilla prohibida. Esto es, las casillas prohibidas determinan las paredes que forman el laberinto. Aquí nos dice las especificaciones que debe tener. Se comienza en la casilla 0,0 y se termina en la casilla n-1, n-1. Es decir, bueno, el segundo dice: nos movemos a una celda adyacente si esto es posible. Cuando llegamos a una situación en la que no podemos realizar ningún movimiento, retrocedemos sobre nuestros pasos y buscamos un camino alternativo. Les voy a mostrar cómo es que queda el programa al final. Yo tengo, por ejemplo, defina el tamaño de la matriz, es decir, yo quiero, por ejemplo, un laberinto de 5 por 5, entonces pongo 5 aquí. ¿Y qué pasa? Que al comienzo, se comienza en la casilla 0,0, entonces en la casilla 0,0 yo puse una palabra de get, de, por ejemplo, go, de que comience. Y al final, y se termina en la casilla n-1, n-1. De este 5 por 5, la casilla n-1, -1 es este de aquí, la t. Entonces, aquí, cuando el usuario llegue aquí, es porque ya ganó. He puesto, para que sea un poco más interactivo, simplemente he puesto G y T, y aquí he puesto un mensaje cargando juego, cargando paredes. Escribe cualquier letra para comenzar a jugar. Entonces pongo cualquier letra. A ver. Y ya está. Ya comenzamos a jugar, ya me cargaron las paredes, que las paredes son las X, como pueden observar aquí. Y yo me puedo mover por estos puntos de aquí, ¿no? Que vemos. Entonces, el único camino que hay es este de aquí, si pueden observar, ¿no? Entonces, si yo me muevo por aquí, voy a llegar a la meta. Si me muevo por aquí, pues hay una X, el cual no me va a permitir llegar a la meta y me va a dar un error. Cuando choque a la X, me debe salir un mensaje de que chocaste con una pared, por ejemplo. Y así, sucesivamente. Si yo estoy aquí, yo puedo regresar a mis pasos para volver a encontrar otro camino. Es lo que me dice aquí. Se comienza en la casilla 00 y termina en la n-1, n-1. Ya está. Nos movemos a una celda adyacente si esto es posible. Entonces, si esto es posible, ojo con eso. Dice, nos movemos a una celda adyacente si esto es posible. Hay que comprender bien lo que nos dice el problema, lo que nos dice el enunciado, porque si no entendemos una frase de ella, entonces nuestro programa nos va a salir mal. Yo al principio esto de aquí no entendí muy bien, entonces tienes que repetir y repetir hasta que lo comprendas y puedes hacer el ejercicio del algoritmo. ¿Qué significa esto? Nos movemos a una celda adyacente si esto es posible. Cuando tenemos estos de aquí, cada punto, por decirlo así, cada espacio, ¿no? Cada espacio tiene una posición. ¿Esta posición cuál es? Pues la G tiene la posición 0,0 de matrices, ¿no? Luego esto de aquí tiene la posición 1,0, este 2,0, 3,0, 4,0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, imaginemos que yo estoy en la posición 0,0 y yo quiero moverme a la derecha. Ok, voy a poder moverme a la derecha. Imaginemos que estoy en esta posición de aquí, que sería la 2,1. Entonces, si yo quiero moverme arriba, entonces no voy a poder porque hay una pared. No es posible. Una celda adyacente a la derecha sí puedo, entonces me puedo mover aquí.
no me puedo mover de aquí y transportarme hasta aquí. No se puede hacer eso, solamente las celdas adyacentes. Eso es lo que nos dice. Es decir, si tenemos, imaginemos que no hay X aquí y yo estoy en esta posición, yo puedo moverme hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia abajo. Celdas adyacentes. Entonces, eso es lo que nos dice esta línea de aquí. Entonces, luego nos dice, cuando llegamos a una situación en la que no podemos realizar ningún movimiento, retrocedemos sobre nuestros pasos y buscamos un camino alternativo. Esto quiere decir, yo he puesto aquí un mensaje, escribe una S de W para moverte. Si tú ves en tu teclado, la S es para abajo, la A es hacia la izquierda, la D es hacia la derecha y la W es hacia arriba. Entonces, si yo pongo la S, me va a ir hacia abajo. Y como pueden ver, ya me asignó este signo que está yendo hacia abajo. Entonces, si yo pongo otro hacia abajo, va a seguir el camino. Hacia abajo, va a seguir el camino. Si yo pongo hacia arriba, entonces debe irse hacia arriba y regresar sobre sus pasos. Aquí yo puse un 1 porque no he encontrado un signo que me pueda representar hacia arriba. Cuando pongo una flecha, PCI no lo reconoce y le pone en forma de interrogativa. Entonces no me permite usar otros caracteres. Por eso he puesto un 1. Entonces imaginemos que yo pongo hacia la derecha. Vemos hacia la derecha y me doy cuenta que no hay salida. Entonces yo podría regresar hacia mis pasos. Ahí está, con la A. Luego hacia abajo, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. Y si en este caso, imaginemos que yo me choque a una pared con la W, si es que aprieto, chocaste contra la pared. Entonces, ejecutamos nuevamente el programa. Imaginemos que yo estoy aquí y quiero llegar a esta posición. Entonces, solamente hacia la derecha. Y me dice que ganaste, ¿no? Ya llegaste a la meta. Y se finaliza la ejecución. Ahora, algo que también pensé es que si, por ejemplo, yo estoy al inicio y yo... Imaginemos aquí, a ver, vamos a poner otra vez. Imaginemos que yo estoy al inicio y yo pongo una flecha hacia arriba, es decir, aprieto la W. Y como estoy al inicio, arriba no hay nada, entonces me debe salir un mensaje de que te saliste del rango, ¿verdad? Te saliste del laberinto. Yo pongo Enter y me sale este mensaje de aquí, como pueden ver. Línea 144 tal, sale del subíndice fuera de rango. Yo podría haber hecho una condicional para poder salirme un mensaje en vez de este error. Pero bueno, no lo hice, ya el error que me bota Paint ya lo hace en vez de mí. Entonces por ahí creo que ya no hay mucho que hacer. Entonces, porque PCI me arroja como un mensaje parecido al que yo hubiese puesto, ¿no? Aquí me dice fuera de rango, fuera del laberinto. Entonces me aprovecho de ese error. Bueno, hasta ahí tenemos el laberinto. Como pueden ver, yo me puedo mover hacia la derecha, hacia abajo. Entonces hay una X, entonces regreso hacia mis pasos y así, así. Y ya está. Hasta llegar a la T. Perfecto, entonces eso es lo que vamos a conseguir en todo este código. Imaginemos que ya entendimos pues toda la consigna y ya nos ponemos a hacer el código. Yo aquí en un inicio puse lo que es definir el tamaño de la matriz, no escribir. Declaré estas variables como entero, estas como carácter, que por cierto pintar 1 va a ser la dimensión, en donde va a poder, como su propio nombre dice, va a pintar, va a colocar lo que es imaginemos que yo pongo 5, va a colocar lo que es los valores a mi matriz de 5×5. Si es de una matriz de 5×5, entonces me va a colocar la G, me va a colocar la T y me va a colocar estos puntos, ¿no? Que es una O. Entonces yo puse después escribir, comienzas en la posición 0,0, siempre se comienza en esta posición. Pintar pantalla, esto de aquí es un subprograma, si me parece. A ver, vamos a ver. Y era pintar pantalla, vamos a ver, pintar pantalla. Aquí está, es un subproceso. Cuando yo invoco esto, si se dan cuenta, yo lo invoco después de este mensaje de aquí. Comienzas en la posición tal.
yo ya definí lo que es la dimensión, entonces por parámetros le paso el tamaño que yo voy a ingresar. En este caso yo ingresé un 5×5. Luego en pintar 1 yo tengo lo que es pues la dimensión, ¿no? Ahí le paso como parámetro la dimensión. Entonces me voy hacia arriba, hacia esa función. ¿Y qué me va a ejecutar? Me va a ejecutar un para que pueda recorrer lo que son la matriz de 5×5 y darle cada uno de estos valores, ¿no? Si por ejemplo a todos los valores le va a dar una O, es por eso que tenemos aquí uno. La O lo tomo como referencia, como un punto en donde el usuario va a poder caminar por ahí, ¿no? Es decir, si yo pongo aquí tenemos otras O's y unas X. Aquí en el cuadrado inicial lo que está haciendo solamente este pintar pantalla es asignarle las O's y la G. Después va a haber otro subproceso en donde va a asignar las paredes que vemos aquí, las X. Entonces aquí asigno lo que es la O y luego le pongo aquí un condicional si en caso está en la posición 0,0, entonces le coloqué una G. Si está en la posición última, es decir, en la posición, en este caso 4,4 dentro de la matriz, entonces que me ponga una T. Y ya está. Luego pongo es simplemente ese código para poder pintar esto que vemos en pantalla. Listo. Luego ejecutamos lo que es definir paredes. Ahora sí vamos a definir las paredes. Vamos hacia arriba. Y aquí vemos, aquí está, definir paredes. Esto de definir paredes ya depende mucho de la imaginación. Yo en este caso, por ejemplo, si pongo, imaginemos, ¿no? Y vamos a reiniciar ahora el programa. Yo pongo 10. ¿Y qué paredes me va a cargar? Pues a ver, vamos a ver. Pongo Enter. Y me carga estas paredes de aquí, si ven aquí, ¿no? Entonces puedes jugar por ahí con un subproceso que defina las paredes y tú puedes poner en las paredes que se te vengan a la mente, ¿no? En este caso yo simplemente hice algo sencillo en donde tengan este camino único. Por aquí no se puede ingresar y solamente se puede ingresar por aquí. Entonces hay muchas formas de definir las paredes. ¿Cómo lo hice yo? Pues simplemente hice otro para que pueda recorrer las matrices. Y en caso, como pueden ver aquí, si I es igual a 0, I es igual a la última posición, o J es igual a 0, o J es igual a la última posición, en este caso vamos a trabajar con el 5 para poder entenderlo. Vamos a poner aquí 5. Entonces vamos a poner aquí Enter. Perfecto. Vamos aquí. Ahí está. Ahora, imaginemos que estamos en un 5×5. Vale, estamos en un 5×5 y luego tenemos aquí este para que va a recorrer cada uno de las posiciones. Sabemos que un para y otro para que está dentro de este para, pues... A ver, un momento. Entonces, si sabemos que hay dos paras, se va a ejecutar lo que es la matriz, ¿no? Posición por posición. Primero va a recorrer esto de aquí, después esto. Y en la segunda vuelta del de este para de aquí, va a ejecutar todo esto. En la otra vuelta todo esto y todo esto. Es decir, va a recorrer todas las posiciones de mi matriz. Lo que yo hago aquí es simplemente poner una condicional de que en caso de que la posición I sea igual a 0, es decir, que siempre sea la primera fila. Si I es igual a 0, entonces va a ser la primera fila. Si I es igual a tam, que es el tamaño de la matriz de 5×5, entonces va a estar en la posición 4. Si I es igual a 4, también va a entrar en esta condición. Es decir, si es que está en este último de aquí. Ahora, si J es igual a 0, también va a ser 0. J, si es igual a 0, entonces quiere decir que va a recorrer solamente esta columna de aquí. Entonces ya tenemos esta primera fila, la última fila y esta primera columna. Y luego pongo J igual a tamaño menos I, que va a recorrer toda esta última columna. Entonces va a entrar solamente cuando recorra estas columnas, esta de aquí, esta fila, esta columna de aquí,
esta última fila y esta segunda columna de aquí. Aquí tenemos una X. ¿Qué pasa? Que yo pongo por eso un si no para poder poner esa X. En caso de que i sea igual a trunc tamaño entre 2, el tamaño, que es 5, entre 2, que es 2,5, entonces lo truncamos, llega solamente a 2, entonces i va a ser igual a 2. Cuando i sea igual a la posición 2, o sea, en la mitad del cuadrado, 0, 1 y 2, y además j sea igual a tamaño menos, al principio le doy pues tamaño menos 1, que sería 4, entonces menos en un inicio va a valer 4. Tamaño que en un inicio es 5, 5 menos 4 es 1, entonces j va a valer 1. J al valer 1, entonces va a entrar en este sí y lo va a pintar. ¿Con qué lo va a pintar? Con lo mismo que tiene. Es por eso que repito esta condición de aquí, pintar tal, pintar igual. Es decir, en un inicio todos tienen lo que es el valor O, este de aquí, o este punto o este O, como quieran llamarlo. Yo lo voy a llamar punto. Entonces tenemos en cada posición un punto. Hasta ahora. Entonces cuando entra aquí y cuando trunc sea en la posición, por ejemplo, i y j, es decir, cuando estén en la posición 2,1, quiere decir que va a seguir teniendo esa O. Es por eso que pongo pintar un igual a pintar 1, lo mismo. Ahora, en la siguiente vuelta va a ser 5, como aquí menos ya le restó al 4 que era, 4 menos 1 es 3. Entonces menos ahora va a valer 3. En la segunda vuelta del para, j va a ser igual a 5 menos 3. 5 menos 3 es 2. J es igual a 2 y siempre es, como dijimos, 2. Entonces i al ser 2 y j ahora al ser 2, que viene a ser de 5 menos 3, entonces si j es 2, quiere decir que se va a posicionar aquí, en la posición de i y j, es decir, de 2,2. Entonces en 2,2 le va a pintar nuevamente con la O con el punto, como quieran llamarlo. En la siguiente vuelta, el tamaño va a valer pues lo mismo que 5, pero como ya le restó 1, ahora le va a restar menos 2. 5 menos 2, 3. Entonces j es igual a 3. Entonces va a estar en esta posición de aquí. ¿Vale? En esta posición. ¿Por qué? Porque j vale 3. Entonces 0, 1, 2, 3. Entonces ya está en la posición. Al estar en esta posición, menos, como dijimos, para que j valga 3 es 5 menos 2. Menos vale 2. Entonces, menos ahora va a valer igual a 2 menos 1. Menos es 1. Cuando menos es 1, va a entrar entonces en este sí. Y lo que va a hacer es que va a pintar esa misma posición que todavía está ahí. Porque ojo que seguimos aquí, en este sí. Dentro de este sí, seguimos ahí. Entonces, va a pintar esa posición que estamos aquí, ya no con O. Ya no con esto lo mismo, sino va a pintar con una X. Entonces, lo pinta con la X y luego hago otro para que lo pinte con I, J más 1. Que en este caso, si está en la posición 2,3, con esto le estoy diciendo que pinte una X también en la posición 2,4, que va a pintar X, porque aquí le suma 1. Entonces, aquí, en la posición 2,4, pues le va a pintar con X. Es por eso que vemos una X. Es por eso que si yo pongo, imaginemos si yo pongo una matriz de 10 por 10, ¿qué pasa? Que me genera un laberinto en el cual, como pueden observar aquí, al final siempre se pone una X, porque yo estoy poniendo aquí, si está en la posición, si es un 10 por 10, entonces este de aquí va a ser la posición 5,8. Entonces, si 5,8 lo pinta con X, entonces súmale 1. Ahora en la posición 5,9 le vas a colocar una X también. Y ahí está la X. Entonces perfecto. Con eso ya tenemos lo que es entendido esa parte del código. Vamos a seguir poniendo con 5. Entonces,
Y eso es lo que hace simplemente este subproceso, que es definir las paredes que vemos aquí. Estas paredes que vemos aquí, ¿no? Estas X. Ahora vamos a ver lo demás. Ya tenemos este pintar pantalla. Ya tenemos este definir pantalla. Ya estamos hasta... A ver, vamos a trabajar con el 5×5. Ya estamos hasta aquí. Cuando definimos las paredes y además comienza esto de aquí, escribir cargando juego, cargando paredes. Aquí como pueden ver, cargando juego, cargando paredes. Entonces ya tenemos lo que es, ¿no? Las paredes definidas. Y luego nos va a decir escribe cualquier letra para comenzar a jugar. Entonces yo presiono enter, imaginemos, y ya me define lo que es esto de aquí con las paredes cargadas. ¿Por qué me pinta otra vez esto de aquí con las paredes cargadas? Por este subprograma de aquí, o subproceso. Este subproceso, solo pintar, si nos vamos arriba, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde está? Ok, este de aquí. Como su propio nombre dice, solamente pinta en la pantalla. Es decir, una vez que yo ya definí las paredes, es decir, le coloqué los valores de X en tal posición, la G y la T, todo junto en la matriz. Entonces lo que hace esto solamente es pintar en pantalla todo eso que hice, ¿no? Es por eso que me muestra ya esta matriz con las X y todo lo demás, ¿no? Eso es lo que hace, solamente pinta en la pantalla lo que es mi matriz, es decir, el laberinto. Listo. Una vez hecho eso, tenemos la parte más difícil, que es en qué posición quieres moverte. Entonces, esto de aquí se puede hacer de distintas formas, ¿no? Yo lo hice un subprograma, seguimiento, el cual dentro va a tener un bucle mientras. Si nos vamos entonces aquí, que ya estamos en la última posición, ¿en qué posición quieres moverte? Escribe una SDW para moverte. Este mensaje de aquí está dentro de este subproceso seguimiento. Entonces vamos a ver cómo está constituido ese seguimiento. Si ven, le paso como parámetro solamente el tamaño y la dimensión pintar, ¿no? La matriz pintar. Aquí está. ¿Qué tenemos aquí? Todo este código de aquí. Todo esto. Entonces, ¿cómo hacemos primero? En el subproceso le damos seguimiento. Entonces le ponemos esos parámetros, ¿no? Tamaño pintar que le pasamos en el algoritmo. He definido lo que es PX, PY, P1 y P2. Y luego un signo. El signo va a ser lo que va a mostrarse en pantalla cuando nosotros nos desplacemos. Es decir, si ponemos una S, este signo de aquí representa por donde nos movemos, ¿no? Entonces, es por eso que pongo aquí las posiciones. Como dije, el 1 lo puse como si fuera para arriba, porque no encontré otro signo. Ahora, ya tenemos declarado esto de aquí. Inicializo lo que es P1 y P2 como 0, ya van a ver por qué. Y luego pongo este nuevo subproceso dentro del subproceso seguimiento. Este subproceso presionar lo que me va a hacer simplemente, como su propio nombre dice, es mostrarme un mensaje por pantalla. Este mensaje por pantalla que me dice escriba una ACDW para moverte. Eso es lo que hace este subproceso presionar. Entonces si nos vamos a este subproceso, vemos que le pasamos estas variables de aquí, P1, P2, PX, PY y el signo. Ojo que el signo está como carácter y lo demás ya está como entero. Nos vamos a lo que es al subproceso, ahora sí, y le ponemos que PX va a ser por referencia, PY por referencia y signo por referencia. ¿Ok? ¿Por qué? Para no inicializarlos. Si nosotros no ponemos por referencia, nos va a salir un error diciendo que tenemos que inicializar. Entonces, si simplemente lo ponemos por referencia, lo que nos
arroje este subproceso, luego vamos a poder utilizarlo en las siguientes líneas. Ahora, una vez pasado eso y entendido eso, vamos a definir lo que es elección dentro de este subproceso y le vamos a poner ese mensaje, ¿no?, que observamos aquí. Escribe una para moverte. Leemos lo que vamos a escribir. Eso, imaginemos que yo pongo, por ejemplo, una S en minúscula, entonces es por eso, si ponemos una S en mayúscula, entonces esto lo que va a hacer es pasarlo a minúscula para que pueda leer tanto si el usuario escribe en minúscula como en mayúscula. Y luego con un según, dependiendo de lo que el usuario ingresó, imaginemos que ingresó una A, va a hacer esta operación de aquí. Ahora, para entender esta operación de aquí, debemos entender unos conceptos que espero se puedan entender con este gráfico de aquí, que está un poco desordenado, pero venga. Tenemos aquí lo que es las posiciones de un 5×5, imaginemos. Cuando tenemos esto de aquí, a ver, cuando tenemos esta matriz de 5×5, como dijimos, cada posición tiene pues sus índices, que es 0,0, 0,1, 0,2. La T, por ejemplo, tiene 4,4. Esa es su posición. Esta G, su posición es el 0,0. Como nos dice aquí en la consigna que solamente podemos movernos que sea una adyacente a la primera, es decir, que sea adyacente, que solamente puede moverse adyacente, entonces debemos comprender cómo funciona eso. Imaginemos que estemos en la posición 2,2. ¿Qué pasa? Que si yo me quiero mover hacia arriba, lo que yo tengo que hacer es, como pueden ver, la eje de X y Y, imaginemos que este es X y este es Y, ¿vale? Para que se pueda entender mejor. Si a X yo le resto 1, es decir, a este 2, le resto 1, vemos que aquí es 1. Si a la Y lo dejo con ese mismo valor, entonces aquí va a ser 2. Tenemos 1,2. Entonces, para que alguien se mueva hacia arriba, la posición debe tener 1,2. Y así con la derecha, así con la izquierda y así hacia abajo. Cada uno tiene su relación. Si me quiero mover hacia la derecha, entonces solamente el Y tengo que sumarle 1. Es por eso que aquí ahora 2,3. Si quiero moverme hacia abajo, el X tengo que sumarle 1. Es por eso que es 3,2. Si quiero moverme hacia la izquierda, lo que tengo que restar en este caso es el eje Y. Ojo con eso. 1. Entonces vemos que para la derecha y para abajo tenemos que sumar tanto la X, si sumamos la posición X, entonces nos movemos hacia abajo. Si sumamos solamente la posición Y, nos movemos hacia la derecha. Aquí, si restamos solamente la posición X, nos movemos hacia arriba. Aquí, si restamos la posición Y, este de aquí, 2 menos 1, 1, entonces nos vamos hacia la izquierda. Eso es lo que yo hice aquí. Imaginemos que inicializamos con P1 y P2 igual a 0. Entonces, este subproceso va a tomar esos valores, P1 y P2. Px y Py todavía no van a tener un valor porque se va a definir dentro de este subproceso. Entonces, imaginemos que presionamos una tecla hacia abajo. ¿Qué va a pasar? Que si yo estoy en la posición 0,0, es por eso que lo inicializo con 0,0, Px y Py debe tomar ahora el valor de 1,0, porque yo he presionado hacia abajo. Entonces, cuando aprieto la S hacia abajo, en mi programa, cuando aprieto la S, lo que debe hacer el programa es darle el valor de Px y Py 1,0. Entonces, Px va a ser igual a P1, que P1 es 0, más 1 es 1. Ya le dio que Px va a ser igual a 1. Py va a ser igual a P2, lo mismo. Es decir, va a ser 0.
Entonces ya tenemos que Px y Py va a ser 1,0. Y así sucede con la A, con la D y con la W. Es decir, si quiero mover más hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo. Esta es la lógica de ello. Entonces, si yo me moví hacia abajo, entonces además quiero que a la variable signo me dé el valor de una V, una B en este caso. Es como una flechita hacia abajo, imaginemos. Entonces, una vez ya teniendo esos valores, estos valores de aquí, lo que vamos a hacer es ejecutar un mientras. ¿Qué es lo que comprueba este mientras? ¿Qué es lo que yo necesito tener para que entre en este mientras? Primero tenemos esto de aquí. Centrémonos en esto de aquí. ¿Ok? Todo esto de aquí. Solamente aquí. Si nosotros, como dije, estamos en esta posición, en el caso de 0,0, nos vamos a poder mover hacia abajo y hacia la derecha solamente. Eso es lo que comprueba este mientras. Es por eso que pongo lo mismo que aquí. Px, si en caso está abajo. Esto es cuando se mueve hacia abajo. Esto es cuando se mueve hacia la derecha. Esto es cuando se mueve hacia la izquierda. Y esto es cuando se mueve hacia arriba. En caso P se mueve hacia abajo, que yo presione S. Esto de aquí, como pueden observar, es lo mismo que esto de aquí. Entonces va a comprobar, ok, esto es verdadero, se movió hacia abajo. Entonces va a entrar en el mientras. Y así, si se mueve hacia la derecha, ok, se movió hacia la derecha. Entonces, pues lo detecta porque se puede mover adyacentemente. Además de eso, yo tengo, si se cumple una de estas condiciones, porque es un O, entonces ya esto va a ser verdadero. Pero además tengo que comprobar también que pintar en esa posición sea diferente de T. Ojo con eso, sea diferente de T. ¿Por qué? Tenemos aquí lo que es esta T de aquí. En caso de que el usuario, imaginemos que estamos jugando. En caso de que el usuario llegue a esta T, entonces va a volver a ejecutarse el mientras, va a comprobar si es que en esa posición es diferente de T. Pero como ya llegó a esta posición, va a finalizar, es decir, ya no va a entrar en el mientras, porque esa posición PXPY, que sería en este caso en un 5×5, sería la posición 4,4. En este caso sería igual a T. Como aquí me dice que sea diferente de T para que pueda ingresar en el mientras, entonces ya no ingresa. Y me sale un mensaje de ganaste y termina la ejecución. Hasta ahí perfecto. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede dentro de este mientras. Porque ya hemos visto la condición de cuando entra, pero qué pasa dentro de este mientras para que me vuelva, para que me pinte lo que es es decir, para que me muestre, ¿no? Este jueguito en donde yo pueda retroceder, pueda subir, pueda mover más allá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que funcione eso? Lo primero que hace es pintar, ¿no? Vamos a ejecutar nuevamente el programa. Tenemos aquí una matriz, imaginemos de 5×5. Presionamos Enter. Luego, comenzamos en la posición 0,0. Pero ya vimos que nosotros ponemos una S. ¿Qué pasa cuando ponemos una S? Me pinta todo esto. ¿Por qué? Por esto de aquí. Como presioné una S y es adyacente a esto de aquí, entonces va a entrar en el mientras, ¿verdad? Y además es diferente de T, pues sí. Va a ejecutarse el pintar. Esto de aquí. Pintar-1, en donde esas coordenadas que yo le he pasado, cuando he presionado hacia abajo, vemos que Px ha tomado el valor de P1 más 1 y Py igual a P2. Es decir, ha tomado el valor de que Px va a ser igual a 1 y Py va a ser igual a 0. Entonces, dentro de la matriz va a buscar esa posición y le va a asignar el signo. Es decir, el que asignó cuando apretamos hacia abajo. Este signo de aquí.
Es por eso que yo ya tengo este signo así, este signo aquí pintado cuando ejecuto este subproceso solo pintar. Es por eso que lo puse en un subproceso, porque este solo pintar lo voy a utilizar en varios lugares, solamente en 3 lugares. Entonces lo pinta y ya tenemos esto de aquí. Ahora, nuevamente lo que hacemos con el P1 y el P2 es guardar la posición de este de aquí, en donde yo presioné la S anteriormente. ¿Qué posición es? Atento con eso, la 1,0. Entonces P1 va a ser 1 y P2 va a ser 0. Nuevamente yo ejecuto lo que es presionar para que me muestre este mensaje y yo presione nuevamente otra letra. Imaginemos que yo apriete hacia abajo. Ojo con eso. No lo voy a presionar todavía para ver qué es lo que pasa aquí. Yo pongo hacia abajo. Vamos a darle Enter de una vez. Ven que se ha recorrido ahora hacia abajo, lo que le hemos dicho. ¿Por qué? Este sí todavía no se ejecuta. Ahorita vamos a verlo. Este sí es cuando, por ejemplo, hay una X al costado. Entonces, pues, simplemente me va a salir chocaste contra la pared. Pintar 1 es en caso de que se mueva donde está en la T. Si se mueve ahí en esas coordenadas, entonces le va a escribir solamente ganaste. Y ya se va a terminar el bucle del mientras ahí. Entonces, yo puse hacia abajo. ¿Y qué pasa aquí? Entra nuevamente el mientras. Y esta coordenada de aquí lo comprueba. Es la coordenada 2.0. La coordenada 2.0 lo comprueba aquí, si es que hay. Pues sí, porque se movió adyacentemente. ¿Es diferente de T? Pues sí, es diferente de T. Entonces, le va a colocar ese valor en las coordenadas 2.0. Aquí Px va a ser igual a 2 y Py va a ser 0. Entonces el signo le va a poner lo que he escogido, ¿no? Hacia abajo, o sea, una B. Y nuevamente lo pinta. Pero tú te preguntarás, ¿y qué pasó con el otro B? ¿Qué ha pasado que con este B que yo puse aquí, o sea, con este hacia abajo que yo puse aquí, ¿no? O sea, este de aquí. Y cuando yo puse hacia abajo, simplemente desapareció y se puso como un punto nuevamente. Y cuando yo ingreso nuevamente, ¿cómo es que solamente me aparece eso y no los demás? ¿Por qué sucede eso? Por esto de aquí, precisamente. Cuando nosotros estamos en esta posición, imaginemos ya. Estamos en la posición, a ver, en la posición 4,0. Esta es la posición 4,0. Aquí comprueba. Imaginemos que yo ponemos hacia la derecha, queremos movernos hacia la derecha. P1 y P2 va a ser igual a la posición 4,0. Entonces presionar le va a dar un valor dependiendo de lo que ingresemos. Si ponemos hacia la derecha, entonces le va a poner Px y Py. Ahora va a ser 4,1. Tenemos que P1 y P2. P1 va a ser igual a 4. P2 va a ser igual a 0. Luego de presionar la tecla, me va a dar que Px va a ser igual a 4. Y que Py va a ser igual a 1. Ojo con eso. Entonces, va a ejecutar este sí. En este caso, pues sí. ¿Por qué? Porque es diferente de X. Aquí me sale que busque las coordenadas de Px y Py, que es lo que yo coloqué. Si coloco hacia la derecha, como dije, entonces las coordenadas de esto va a ser 4,1. Dentro de la matriz va a buscar 4,1 y va a preguntar, ¿es diferente de X? Es decir, ¿este O es diferente de X? Pues sí. Entonces va a entrar en la condición y va nuevamente a darle un valor al anterior que se ingresó. Es decir, pintar 1, P1 y P2, ¿de cuánto valían? P1 y P2 vale 4,0. Entonces si yo pongo hacia la derecha, es que desaparece. Porque una vez que yo apreté hacia la derecha, ya ingresó lo que es en la posición 4,1, este signo de aquí, y en la posición 4,0 le colocó nuevamente
una O. ¿Por qué? Porque en un principio la posición PX y PY, que es esta de aquí, la 4,1, era diferente de X. Era una O, ¿no? Como podemos ver aquí, era una O. Entonces, como era una O, entra en la condición. Y ahora esta posición de aquí, la 4,0, le pone una O. Si no han entendido, repitan el video porque esto es un poquito confuso al inicio entenderlo. Y pues si tienen alguna duda, solamente déjenme en los comentarios. Y repitan nuevamente el código, vean el código, ¿vale? Para que puedan ver cómo es que se hizo cada paso. Cuando se familiaricen más lo van a entender mejor. Entonces, eso es lo que hace este sí. Ahora, como pueden observar, yo pongo aquí otro sí. Imaginemos que ya estamos en esta posición, ¿no? Estamos en la posición 4,1 y yo pongo hacia arriba. Al poner hacia arriba, vemos que hay una X, entonces me va a ejecutar este sí. ¿Por qué? Porque la posición que yo estoy poniendo hacia arriba va a ser la posición 3,1. Esta posición de X. Va a buscar en la matriz 3,1. Y como 3,1, la posición 3,1 es igual a X, entonces va a entrar en este sí y le va a decir chocaste con la pared. Es por eso si yo pongo W hacia arriba, me sale chocaste con la pared y termina la ejecución. Aquí puedes poner otro mensaje como se finalizó el juego. Puedes hacer muchas variaciones que te pueden ayudar a practicar tu lógica. De repente un while que diga si quiere volver a comenzar el juego. Porque ojo que tenemos estos subprogramas, ¿no? Entonces sería fácil simplemente poner un mientras aquí para que vuelva a preguntarle si es que quiere volver a jugar. Entonces pondría un mientras por aquí y así. Hay bastantes cosas que se pueden mejorar en este laberinto. Yo he hecho solamente lo principal, ¿no? Lo que se necesita. Ahora, con esto de aquí ya tenemos entendido esto, ya tenemos entendido todo esto. Y ahora vamos a ver esto de aquí. Simplemente es que cuando llega a T, en las coordenadas T, es decir, en un 5×5, imaginemos que llegue justo cuando está presionando, vamos a ver aquí. Imaginemos que vamos hacia la derecha, y colocamos nuevamente hacia la derecha. Las coordenadas que va a tener ahora esa que hemos colocado D, es decir, irnos hacia la derecha, va a tener las coordenadas 4,4. PX va a ser 4 y PY va a ser 4. Va a buscar en la matriz si en esa posición es igual a T. En este caso, como es igual a T, me va a escribir ganaste. Va a entrar en la condición. Es por eso cuando yo pongo nuevamente hacia la derecha me dice ganaste, ¿no? Y se termina la ejecución. Listo. Y esto de aquí simplemente es para pintar, ¿no? Yo cuando apreté D, lo que hice es simplemente escribirme ganaste. Pero para pintar la pantalla, es decir, cuando esté, va a entrar en el mientras, pues no. ¿Por qué? Porque ya pintar en esa posición, la 4,4, es diferente de T. No, ¿verdad? En la posición 4,4 ya es igual a T, entonces ya no entra en este mientras. Y ahora va a ejecutar este sí. Si en esa posición 4,4 es igual a T, y en este caso sí, pues entonces que me pinte. Y utilizo este subprograma que lo estamos volviendo a utilizar, solo pintar. Es por eso que es lo bueno de hacer algunos subprocesos, como en este caso solo pintar, porque si no, pues yo solo pintar, todo este código lo hubiese utilizado cada vez que yo necesite pintar. Entonces con tan solo llamar a este subproceso ya me ahorro bastante código. Y listo, tenemos nuestro laberinto terminado, hecho, listo para poder jugar. Ahora, si llegaron a esa parte del video, que es casi más de media hora que dura, entonces van a tener su recompensa, porque les voy a mostrar cómo podemos definir lo que son las paredes sin necesidad de hacer todo este código que es muy engorroso y pues que se puede hacer de una manera más simple incluso. Entonces, vamos a borrar todo este código. Y lo que voy a hacer aquí solamente es control V. Dentro del subproceso definir paredes,
yo había creado esto de aquí, que es otra forma de hacerlo. Y además es más intuitivo, es más fácil de poder hacer nuestro laberinto al diseño que nosotros queramos. He creado lo que es una dimensión lab de laberinto, que va a tener pues 10 vectores. Entonces, esta dimensión de aquí, lo que va a tener cada variable, lab 0, lab 1, lab 2, lab 3, lab 4, lab 5, lab 6, lab 7, lab 8, 9. El lab 0 va a tener este código aquí en la primera línea de mi laberinto. En la segunda línea va a tener este código. Entonces aquí tenemos 10 líneas en total. Es decir, 10 filas y 10 columnas. Si cuentan aquí, pues van a ver que hay 10. Ahora, nosotros ejecutamos eso y ¿qué creen? Nosotros aquí solamente estamos pues definiendo esta dimensión lab, el cual tienen estos caracteres. Vale, vamos a explicar este para primero, antes de ejecutarlo. Como vemos, este para de aquí simplemente recorre lo que es la matriz. Aquí obtengo, bueno, esto vamos a quitarlo, que no es necesario. Tenemos aquí pintar y j, es decir, que al principio va a tener 0,0, después en la segunda vuelta va a tener 0,1, 0,2 y así va a recorrer todo lo que es nuestra matriz. ¿Qué valores le van a dar? Le va a dar este valor de aquí. Si vemos, utilizamos esta función subcadena. ¿Para qué? Para poder, a cada vuelta, imaginemos que en la primera vuelta i es igual a 0. Entonces, esto de aquí, lab de 0, ¿cuál es su valor? Es esto de aquí. Esta cantidad de caracteres. De esta cantidad de caracteres, dentro de este para, va a recorrer del 0 hasta el 9. En caso nosotros hayamos puesto, por ejemplo, el tamaño de la matriz 10. Si ponemos tamaño de la matriz 10, va a recorrer del 0 hasta el 9. Si ponemos tamaño de la matriz un 7, entonces va a recorrer solamente hasta el 7. Imaginemos que ponemos tamaño de la matriz un 10, entonces va a recorrer lo que es primero, donde i vale 0, y dentro de este para va a recorrer cada uno de estos caracteres del lab 0. En la segunda vuelta de este para, i va a ser igual a 1. Entonces va a llamar a lab 1, que es este de aquí, y va a recorrer nuevamente con este para todos los caracteres de este lab 1, y así consecutivamente con cada uno. ¿Y dónde lo va a guardar? Pues en mi matriz. Entonces tenemos esto de aquí, un espacio en blanco, entre comillas. ¿Por qué? Si recordamos, nosotros cuando hacemos esto de aquí, pintar -i, y le da pues un valor, siempre se utiliza una letra, en este caso O, y unos espacios antes y después. Antes y después. Entonces es por eso que yo aquí le pongo este espacio, ¿no? Y lo que hace este más simplemente es concatenar. Concatena lo que es este espacio en blanco, la subcadena, imaginemos que arroja una X, y después le suma nuevamente este espacio en blanco. Y es como si tendríamos, por ejemplo, lo mismo que aquí, ¿no? Como un espacio en blanco y la letra en medio. Con dos espacios en blanco y una letra en el medio. Listo. Entonces, como dije, esto nos da distintas ideas de cómo nosotros podemos hacer un laberinto. Yo lo puedo haber hecho así, lo pude haber hecho de la forma que estábamos viendo. Hay distintas maneras de poder hacer el laberinto más fácil, más difícil. La cuestión es que nosotros practiquemos la lógica, porque eso es lo que importa. Entonces, les voy a dar algunas ideas para que ustedes puedan mejorar este laberinto, porque se pueden mejorar muchas cosas. Por ejemplo, alguna idea que puede ser es implementar un bucle, como les dije al inicio, ¿no? Un bucle para que cuando el usuario pierda, es decir, imaginemos que ponemos una matriz de 10. Imaginemos que el usuario choca la pared, ¿no? Vamos abajo y choca la pared. Está aquí, entonces ponemos hacia la izquierda.
y dice chocaste contra la pared. Entonces, para que no me finalice la ejecución del código, del algoritmo, lo que podemos hacer es un bucle para poder preguntarle al usuario si quiere comenzar a jugar y volver a tener puestos y volver a jugar, ¿no? Entonces, eso pueden mejorar, esa es una idea. Entonces, se los dejo en sus manos para que puedan practicar, aparte de la lógica. Ya tienen lo que es la base de cómo hacer el laberinto. Y luego otra idea sería crear 3 subprocesos dependiendo de la dificultad que el usuario ingrese por pantalla. Imaginemos que yo estoy comenzando mi juego, ¿no? Ok, le pongo la matriz, el tamaño de la matriz. Entonces, ok, pongo, antes de poner Enter, escribe cualquier letra para comenzar. Yo puedo poner un mensaje, escribe, ingresa la dificultad que quieres jugar, por ejemplo. Entonces tengo un subproceso que si el usuario ingresa dificultad fácil, entonces va a llamar a un subproceso que va a tener un diseño de laberinto fácil. Si es que el usuario ingresa difícil, entonces va a llamar a un subproceso llamado pues definir paredes difícil, por ejemplo. Y nuevamente va a tener pues otro diseño del laberinto más difícil, más complicado. Y pueden hacer eso, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros tenemos ya un laberinto pues diseñado por nosotros aquí, sin necesidad de hacer un para dentro de como habíamos hecho al inicio, dentro de definir paredes, dentro de su proceso. Simplemente con esto, pues ya estamos definiendo dentro de la matriz nuestro laberinto. Si yo pongo, por ejemplo, 8, entonces pongo Enter para que defina las paredes. Y aquí tenemos pues ya nuestro laberinto, ¿no? Entonces, esto se puede mejorar, claro. Por ejemplo, aquí no hay forma de llegar a la T porque acá hay estas paredes. Entonces, pueden definir esto de aquí, pueden mejorar el diseño. Eso ya se los dejo en sus manos. El cómo se hace, el cómo podemos hacer, solucionar, diseñar, pues, bueno, eso para que ustedes practiquen, pueden hacerlo. Entonces, eso es todo. Nos vemos hasta otro video. Y recuerden que, pues, si tienen algunos conocimientos de Paint, esto no se les hizo complicado entenderlo, ¿no? Porque contiene temas de matrices, de vectores, ¿no? De funciones, de bucles. Entonces, espero terminar lo que es el curso que estoy comenzando en mi canal de Paint para que los que no han entendido esto, pues, al final puedan entenderlo. Entonces, nos vemos hasta otro video. Cuídense.